al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Cuando es la 1:19 de la tarde, abrimos este espacio de inversión inmobiliaria como cada semana con los especialistas como son Urbanitae. Ya nos acompaña en estos estudios esta mañana José María Gómez Acebo. Él es director de clientes institucionales de Urbanitae. José María, bienvenido. Hola, estamos? ¿qué tal? Muy Buenas bien. Tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estupendamente. Me alegro. Fíjate que hemos hablado en muchísimas ocasiones del sector inmobiliario, pero seguimos intentando entender ¿qué es lo que está pasando a la hora de construir? Porque dice que la inversión en construcción no se ha llegado a recuperar de nivel anterior desde la pandemia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la inversión? ¿Por qué nos cuesta tanto construir e invertir en inversión? Bueno, ha subido, efectivamente, la inversión no ha crecido respecto a niveles prepandemia, básicamente porque no hay tanto suelo para construir. En la parte de residencial es la gran demanda de todos los operadores, que exista más suelo donde se pueda desarrollar nueva vivienda. Y en otras partes, pues todo lo que es hotelero, que es un proyecto que tiene fuerza, pues los trámites son más complicados. Y luego el sector oficinas, que ahora parece que puede empezar a volver. Hubo un momento de incertidumbre sobre hasta qué punto el teletrabajo iba a reducir las necesidades de espacio de las empresas. Parece que la tendencia es la contraria, vuelvan a compañías de las multinacionales a nivel mundial están obligando a sus trabajadores a abandonar el trabajo híbrido, el trabajo remoto, y a volver a trabajar en la oficina, porque se cree que es la mejor forma de proteger la productividad de la compañía. Pero en el ámbito que más conocemos nosotros, que es el de residencial, pues el factor esencial es que hay poco suelo y que además los costes de construcción a raíz de la guerra ucraniana han subido a un nivel mucho más alto, con lo cual la demanda solvente, la demanda que es capaz de comprar una vivienda a los precios que cuesta hoy, pues no es tan alta como para justificar el seguir construyendo indiscriminadamente. Uh-huh. Nos vamos a fijar, ¿te parece también, hablando sobre este asunto, de otra tendencia que está llegando al mercado inmobiliario? Es la tendencia de lo que está ocurriendo con los garajes. Han subido casi un 40% el año pasado, en 2024. ¿Por qué esta tendencia, José María? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ahí pasa un poco lo mismo. Hay un buen momento económico, significa que la gente tiene cada vez más coches y tiene que guardarse en algún sitio. Y además las ciudades se están protegiendo contra el tráfico. Hay cada vez más áreas de circulación restringida, los aparcamientos se van extendiendo a las zonas de aparcamiento reducido, con lo cual el comprador de una vivienda, las familias, etcétera, necesitan dónde guardarlos, y los garajes en sitios escasos pues están siendo una buena alternativa de inversión, que además tiene una ventaja, que es que no tienes los problemas de desahucios. Si un garaje te impaga, rápidamente puedes reocuparlo, recuperar la propiedad de ese garaje y ya se ha acabado el problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una buena alternativa de inversión. No crecen en todas las provincias por igual, es obvio, y ahí depende mucho de la oferta, pero aunque cada vez se pensaba que íbamos a utilizar menos el coche propio, la realidad es que hay más coches, probablemente derivado de un mayor crecimiento económico, y también estoy convencido de que hay mucha gente que se ha metido en el coche eléctrico pero sin abandonar su vehículo, o sea que ha duplicado su parque móvil, porque como el coche eléctrico no funciona en viajes largos, pues lo está manteniendo las dos, el tradicional y el eléctrico. Necesita un parking para ellos. Pero fíjate que es curioso el incremento en el precio, que casi de un 40%, ¿no?, en los últimos años, o sea, en el último año, en el año 2024. Uh-huh. Eso es interesante, importante. Efectivamente, es una buena alternativa de inversión, insisto, depende de las zonas, uh-huh, pero es verdad que si no hay producto y hay más coches, no tienes más remedio que pagar el garaje lo que te pidan por él. Entonces, uh-huh, eso con el aumento del parque móvil, pues está produciendo esa situación. Uh-huh. Otro de las tendencias sobre las que hablamos, en los últimos meses se habla, el último año me atrevería a decir, de los data centers. Hay una previsión de inversión hasta el año 2026 de 8.000 millones de euros. ¿Esta inversión va a detraer quizá la inversión en el residencial, José María? Bueno, yo estoy seguro de que no. Estamos hablando de un volumen importante, pero dentro de un mercado muchísimo más amplio y donde hay muchísimos fondos inversores dispuestos a apostar por aquella actividad inmobiliaria que ofrezca buenos visos de rentabilidad. Precisamente la inversión en data center es una inversión muy de especialidad, muy de fondos, muy de inversores sofisticados, requiere de grandes cantidades de dinero, requiere una especialización que no todo el mundo tiene, y quizás el inmobiliario pueda dirigirse a otro perfil de inversor.
pero yo creo que no estamos detrayendo recursos de un sitio para poner otro. Es decir, donde hay oportunidades en inmobiliario, ahí vamos a tener siempre inversores, porque hoy por hoy el inmobiliario sigue siendo uno de los activos esenciales de inversión, y si no se invierte más es porque no hay más oportunidades. Se decía además que esa canalización de la inversión que se realizaba en oficinas, que crece poquito a poco, lo hablábamos antes, pero dice que se está dirigiendo hacia los data centers. ¿Es posible que esto ocurra en los próximos años? Sí, porque es un perfil de inversión, insisto, más sofisticado, y evidentemente los data centers son un activo nuevo que puede ofrecer buenas oportunidades de rentabilidad. Luego hubo el famoso susto de la nueva operadora de inteligencia artificial en China, que requería muchos menos recursos de computación y de datos, y hacía que pareciera que los datos podrían estar sobredimensionados. Yo creo que eso fue flor de una semana. Ya vuelve a verse obvio que necesitaremos esa capacidad de procesamiento y que los data centers tienen su sitio y están aquí para quedarse. Pero insisto, no es un producto para toda clase de inversores, es para fondos muy sofisticados. Y ahí sí que es verdad que pueden competir con oficinas, aunque creo, insisto, que hay hueco para todos y que hay una inversión latente muy importante, tanto nacional como internacional, que siga apostando en el mundo inmobiliario, apostando por el sector, y que lo que necesita es producto. Ya veremos la evolución que lleva, hablando de inteligencia artificial, ¿no? Esos data centers en los próximos años. Va a ser interesante, importante, como bien decías, pero muy dedicado también a esos inversores institucionales, sobre todo. Pero también te quería preguntar, porque hablábamos de inversión, no solamente en España, vosotros ya estáis presentes, como decíamos, en Francia en otras ocasiones y en Portugal. ¿Cómo se selecciona esos activos, José María, con los que trabajáis en otros países? ¿Es muy diferente a lo que ocurre aquí en España? Pues para entrar en un país nuevo tienes que conocer mucho la dinámica, y las dinámicas inmobiliarias no tienen nada que ver de un país a otro. Por poner un par de ejemplos, en Francia, con independencia del momento de coyuntura, de la demanda, etcétera, la situación en Francia es muy diferente en cuanto a cómo se estructuran las promociones, en el papel de los bancos. Los promotores entran con muy poco equity, los bancos cubren un factor fundamental. Por ejemplo, las licencias están sujetas a exposición pública, y tú puedes comprar un suelo finalista pensando que vas a tener la licencia seguro, y puedes recibir una negativa del ayuntamiento porque hay algunos vecinos que se oponen a tu proyecto, cuando en España, si tú cumples los requisitos que marca el plan de ordenación urbana para ser suelo finalista, se te tiene que dar la licencia por acto administrativo, no hay una posibilidad de negártela. En Francia es distinto. O en Portugal, que no tuvieron la magnitud de la crisis inmobiliaria que nosotros tuvimos en 2008, pues por ejemplo los bancos están financiando proyectos de obras sin necesidad de tener preventas, el nivel de preventas que pide en España. Con 1 o 2 preventas, el banco, si confía en el promotor y ve que es un buen suelo, sí que financia. En España es distinto, y en España te van a pedir siempre un 50% de preventas como mínimo. Entonces, dicho eso, una vez que entiendes bien cómo funciona ese mercado, necesitas también encontrar buenas oportunidades, hablar con promotores, los buenos promotores, y ahí sí que se parece un poco más a lo que hacemos para España, que es seleccionar muy bien el proyecto, muy bien el promotor, estudiar muy bien todas las variables de esa operación, el plan de negocio, estar convencidos de que los riesgos son limitados, de que todo está muy bien atado, y es en ese momento cuando lo ofrecemos a inversión. Habéis entregado un proyecto devuelto, que es el Distrito Justicia, el que fue el promotor al Major Capital. Se ha devuelto más de 2 millones de euros a los 430 inversores de ese proyecto. Sí, es un proyecto clásico de lo que llaman flipping, que es compras en caso eran comprando 2 pisos, se sometieron a una reforma integral y se vendieron. En este caso, uno se vendió muy rápido, otro tardó un poco más en venderse, y bueno, ese es el riesgo que asumes en estas operaciones. Al final el retorno ha sido un 14% en total, en torno a un 7-8% anual, que para una operación de flipping está bien, y así asumes las operaciones de este tipo, en las que dependes de qué momento se venda, pues asumes más o menos riesgo en función de esa circunstancia. Al final, en una de las viviendas, por ejemplo, hubo un problema durante la obra, que se identificaron un tema estructural que hubo que corregir, se alargó un poco el plazo. Insisto, es el riesgo que asumes cuando inviertes en una operación. Nosotros procuramos minimizarlo, e incluso que en este caso, que hubo un problema no inesperado, pues el retorno fue muy atractivo, lo que demuestra también la resiliencia y la seguridad que hay en nuestras inversiones. Pero hay otro proyecto previsto, este está situado en Gran Canaria, si no me equivoco, es un hotel, efectivamente, se llama Orroca Negra. Se abre a partir del próximo jueves. Sí. Es una operación de deuda al 14% de interés, con un make whole que
por traducir, make whole significa que el promotor tiene la posibilidad de cancelar antes de los 13 meses, pero si lo hace nos tiene que pagar 13 meses de intereses. Entonces el periodo puede durar entre 8 y 15 meses, porque el objetivo del promotor al final es vender el hotel y está en negociaciones con posibles compradores, pero mientras tanto nosotros le financiamos la salida de otros inversores que lo acompañaron en una primera fase y lo financiamos a ese coste del 14%, y nuestra salida se produce con la venta del hotel en ese proceso que ya está en marcha. La verdad es que es un hotel muy bueno, con muy buenos niveles de ocupación y de ADR, y entendemos que hay una demanda fuerte por estas clases de hoteles en Canarias, con lo cual la venta se va a producir y vamos muy cómodos porque nuestra deuda todavía representa un valor muy bajo respecto al valor de venta del hotel. O sea, que es una situación especial, una oportunidad que ofrecemos a nuestros inversores desde 500 euros, como siempre. Eso a partir del próximo jueves. Ahora creo que son las 4 de la tarde, José María. Sí, si no me equivoco, es a las 4 de la tarde es cuando se abre la inversión y cuando se haya cubierto el ticket, pues cerraremos y ya por otro. ¿Cuántas operaciones debéis en marcha en lo que va de año? Uy, esa es buena pregunta. Yo creo que hemos empezado más lentos, yo creo que llevamos como 5 o 6, porque siempre diciembre es un mes en donde se cierran muchas operaciones y a veces enero cuesta arrancar un poquito. Tenemos un pipeline enorme de operaciones. Enero ha sido un poco menos importante en número de operaciones, pero para febrero o marzo sí que tenemos bastantes. Y vamos a hacer de 2 y 3 operaciones a la semana, seguramente de aquí a Semana Santa. ¿Por qué hay que invertir en Urbanitae, José María? Bueno, en Urbanitae procuramos hacer lo posible para que los inversores que invierten con nosotros ganen dinero y no lo pierdan. Eso es importante. Ese Entonces, es el mensaje. El mensaje es, vamos a proteger muy bien el capital tuyo de inversor y te vamos a ofrecer participar en operaciones inmobiliarias que por su naturaleza protegen muy bien tu capital y en nichos que ofrezcan una buena rentabilidad, aprovechando circunstancias en las que los bancos no están porque no quieren estar. Entonces, ahí donde los bancos no quieren estar, pues hay buenas oportunidades de ganar buenos retornos y los buscamos, siempre identificando muy bien los riesgos de la operación y procurando que estén bien minimizados o bien cubiertos. De forma que, insisto, las rentabilidades que ofrezcamos sean siempre doble dígito, tanto vía deuda como vía equity. Además, ahí funciona algo que yo siempre recuerdo, ¿no? Que es la transparencia de ese proceso, ¿no? Y de que tú tienes algo tangible, algo que estás viendo y del que estás invirtiendo. Y eso es fundamental, ¿no? Para el inversor. Sí, somos terriblemente exhaustivos a la hora de explicar el proyecto. Entregamos los planos, los renders, los dossiers, el plan de negocio y invitamos luego además al promotor a que participe con nosotros en un webinar y donde pueda contestar cualquier pregunta que tengan los inversores. Es decir, él puede explicar de primera mano cuál es el origen de la operación, cuáles son los riesgos, cómo los va a gestionar, cuáles son los objetivos de venta, en qué plazos, etcétera. Todo eso lo puede presentar el promotor directamente. Eso, y te voy a decir, y es como estar en una sala de juntas, ¿no? Cuando se celebran, completamente, ¿no? Para preguntar lo que quieras, además. Exactamente. Eso es. Esa Bueno, es la idea. pues preguntaremos sobre ese proyecto de ese hotel de Gran Canaria, que va a salir el próximo 20 de... Bueno, en este caso ha salido. Puntualizo que ese webinar ya se hizo, sí. pero se puede descargar desde la página web y se puede descargar esa grabación para que alguien la pueda ver con calma. O sea, y pueda informarse aún más. Efectivamente, esa es la idea. Bueno, pues gracias una semana más, José María, por acompañarnos y nada, volveremos a hablar la semana que viene. Tendrá que ser ya el martes de la semana que viene, aquí a estas horas, a la 1:15, 1:20. Gracias, un placer. Hasta luego.